Un placer teneros a los tres por aquí en un día, como digo, pues movidito, con muchas noticias. No sé si nos va a dar tiempo a tocar todo. Si os parece, empezamos por lo último, empezamos por esta noticia que estaba apuntando la agencia Reuters, esta amenaza de Rusia de atacar objetivos militares de Reino Unido, tanto dentro como fuera de Ucrania. Adrián, quiero preguntarte por esta escalada que estamos viendo, ya no solo verbal, también con hechos, ¿no? Con estas declaraciones por parte de Rusia, también con las declaraciones de la semana pasada de Cameron, de Macron, algunos medios apuntando también, en este caso, un subsecretario de Defensa de Estados Unidos diciendo que Francia ya ha enviado tropas a Ucrania. Parece que la situación empieza a descontrolarse un poquito, ¿no, Adrián? Sí, pero lamentablemente de forma previsible, ¿no? Vamos a ver, si empezamos por tu pregunta más concreta. Bueno, efectivamente, el que se insinúe la posibilidad de que desde Rusia de poder atacar a fuerzas británicas fuera del ejercicio, fuera del territorio de Ucrania es algo absolutamente lógico, ¿no? Yo creo que ya comenté en este mismo programa en su momento que era algo perfectamente conocido que los distintos ataques que se estaban produciendo desde territorio ucraniano contra territorio ruso eran cada uno de ellos elaborados, decididos y gestionados por las fuerzas de la OTAN y que cada uno de ellos era causa de guerra. Y que, bueno, otra cuestión es cómo y cuándo decidiera Rusia reaccionar frente a este tipo de actuaciones, pero que evidentemente después de cada uno de estos actos pues había que plantearse cómo podía responder Rusia o qué tipo de respuesta podría hacer. Y yo dije, bueno, ¿qué va a hacer ahora Rusia? ¿Bombardear Londres? Bueno, era evidentemente una exageración, pero es el contexto hacia el que nos están encaminando. Yo creo que solo con el resumen que tú mismo has hecho al comienzo del programa, ya hay muy pocas dudas y muy poca gente, pienso yo, que debiera tener dudas ya en este momento de que la clase política europea nos lleva directamente a una guerra continental, una senda, un camino que ellos han negado una y otra vez, porque están mintiendo una vez y otra y otra y otra y otra, cuando no tiene nada que ver lo que nos dicen con lo que están haciendo y al final nos acaban diciendo lo que ya estaban haciendo antes, ¿no? Pero bueno, yo creo que lamentablemente es el contexto en el que estábamos. Era previsible. ¿Por qué era previsible desde el principio? Nosotros ya dijimos que teniendo en cuenta cuál ha sido la evolución geopolítica desde los últimos 30 años, a partir del final de la Guerra Fría, de la doctrina Wolfowitz en el año 92, que ya declara que Rusia es un objetivo a batir, a partir de la doctrina del nuevo siglo americano de fines de los 90, que ya habla de Rusia y de China como objetivos a batir a toda costa, bueno, ya estaba claro que después de 30 años de desarrollar esa estrategia, el que no solo el conflicto en Ucrania no supusiera la derrota de Rusia como ellos esperaban, sino que al contrario termine en una victoria de Rusia, es un contexto absolutamente inaceptable para estos líderes políticos y sobre todo económicos de Occidente, y un contexto tan inaceptable como para poner todos los medios y hacer todo lo que esté en su mano para evitar los riesgos políticos, sobre todo políticos e ideológicos, que esa derrota de Ucrania tiene, porque supondría no solo ya el tránsito directo de ese mundo unipolar a un mundo multipolar, sino una derrota política radical de esa élite, vamos a decir, de esa élite política europea. Es tan inaceptable ese contexto que nosotros sabíamos que estaban dispuestos a hacer lo que fuese para evitar que esto se produjese. Y dentro de ese lo que fuese, evidentemente, está todo lo que ahora se está hablando, ¿no? El autorizar a Ucrania a que utilice ya de forma expresa, porque evidentemente esto se estaba haciendo, pero de forma expresa, a que utilice sus armas para disparar contra territorio ruso, el desplazar tropas, que primero digo que sí, luego que no, luego que sí. Bueno, esto ya parece que está muy claramente confirmado. Si recordáis, yo ya hace aproximadamente un mes dije que había informaciones muy serias de que había unidades de la Legión extranjera francesa, en concreto en Slaviansk. Y esto parece que ahora se está confirmando ya desde fuentes muy distintas. Y se ha hablado incluso de que parte de estas fuerzas se han localizado ya incluso en Chasiv Yar, peleando directamente con fuerzas rusas. Es decir, que el camino está trazado, los medios están puestos. Está claro que
los países de Europa Occidental nos están llevando ya directamente, por no decir que nos han llevado, ¿no? Pero bueno, nos están llevando ya a un conflicto internacional, y lo tremendo de este conflicto es que sabemos que un conflicto entre potencias nucleares, por mucho que empiece como un conflicto de carácter táctico, es muy difícil evitar que se transforme en un conflicto de carácter nuclear estratégico en el momento en que una de estas potencias nucleares se siente directamente amenazado. Es curioso porque todos los movimientos, vamos a decir, sociales, culturales, que se están produciendo en Occidente frente a lo que está pasando en Gaza, tienen una explicación lógica, evidente, pero es que yo no sé si todas estas personas que se están moviendo por lo de Gaza se dan cuenta que lo de Gaza va a ser una auténtica broma comparando con lo que puede pasar dentro de un poco tiempo en Europa y en nuestros propios países. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. De momento, Adrián, como bien dices, ya hay pruebas nucleares, ¿no? Ya las ha ordenado el propio presidente ruso, Vladimir Putin, después de estas declaraciones por parte de, como decíamos, los principales líderes occidentales. Miguel Ángel, quiero preguntarte también por esta cuestión. Como decía, hay muchos temas que tratar, pero si te parece empezamos poniendo el foco en lo último, en esta noticia de la agencia Reuters que habla de que bueno, Rusia ya está advirtiendo de que puede atacar objetivos militares de Reino Unido, tanto dentro como fuera de Ucrania. Parece un paso más, ¿no?, en esta escalada del conflicto en Ucrania. Bueno, por partes. Yo ojalá que Adrián no tenga razón y que se equivoque. Ojalá, no digo que no la tengas, digo que ojalá que no la tengas. Yo creo que un problema tan complejo, la mejor manera de analizarlo es dividiendo en trocitos, porque si no, en el conjunto empiezas a perder un poco la dimensión. 100 unidades, o sea, 100 infantes, como se han dicho, no es ni una mera compañía de operaciones especiales. Es decir, es muy poca gente. Estamos hablando de 5 secciones, no tiene categoría de una tropa de combate. Que estén allí ese tipo de militares franceses solamente pueden ser como asesoramiento, como manejo de algún armamento de los soldados muy particular o alguna cosa. 100 no es absolutamente nada. Las compañías están por encima de 150 unidades. Entonces, no estamos hablando de nada. ¿Que hay elementos occidentales allí? Hombre, desde el mismo momento en que le envías a Ucrania armamento complejo y quien lo va a utilizar son gente que no son ni militares, sino que son gente de a pie, que lo acabas de convertir en militares porque no te queda más remedio, pues o les enseñas. Y si encima resulta que es que, digamos, los libros de instrucciones encima no están ni en ucraniano, pues ¿para qué vas a contar más? Eso lo primero. Lo segundo, el que hay una guerra encubierta, bueno, pues es la guerra cibernética que llevamos viendo desde hace muchísimo tiempo, en la cual están inmersos no solamente los americanos, no solamente los chinos, sino también los rusos. Están también los rusos, los ingleses, es decir, muchísima gente. De hecho, no hay más que ver los servicios que tienen de ciberterrorismo, que ya hace 20 años pues era una cosa poco menos que de película nada más. Y ahora es una cosa que realmente tiene mucho peso dentro de la estructura de los servicios de espionaje y contraespionaje de cada uno de los países. Entonces, esa es la primera. Ahora, bien, otra cosa diferente es que los rusos lancen un misil o hagan otro tipo de cosas que no sean operaciones encubiertas, porque operaciones encubiertas sigo pensando de que las hay, es decir, sigo pensando de que tanto los militares de un bloque, por así decirlo, y de otro bloque lo hacen de manera constante, ocurren, pero ya estamos hablando de que un misil o algún tipo de otro tipo de armamento se lanzase contra el Reino Unido. Eso serían palabras mayores y una declaración clarísima de guerra que yo creo a la que no vamos a llegar, fundamentalmente porque no le interesa a nadie. Y porque si realmente le interesase a los rusos, ya habrían hecho una cosa, dado que han tenido un momento claramente para hacerlo, que es lanzar a los iraníes contra los israelitas. Y precisamente hemos visto lo contrario.
donde el golpe o el contragolpe iraní, después de lo que ocurrió en la embajada en Damasco con el ataque israelita, fue pues más que otra cosa un escenario, es decir, que quedaba claro que los iraníes no pretendían escalar el conflicto, ni mucho menos, sino intentar que las aguas se calmasen después de la que estaba liándose. Entonces, yo confío que todo esto acabe siendo, pues efectivamente, esa guerra dialéctica que en determinados momentos es muy importante, porque también sigo diciendo lo mismo, hay una línea roja, pero sí una línea geográfica roja que no van a dejar los occidentales que crucen los rusos, que es, estamos hablando de la ocupación de Odessa y bueno, pues todo puede entrar en toda la franja del Dnieper. Todo lo demás yo creo que el mundo occidental ha considerado que los rusos se lo han quedado y que en el día menos pensado llegarán a algún tipo de acuerdo de paz o de armisticio para que esto se quede así. Y el ucraniano dirá lo que quiera decir, pero nada más, porque yo creo que aquí no tiene ni voz ni voto. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla el conflicto, con muchos avances, por cierto, por parte de Rusia en las últimas horas. Hablaba de la conquista de Okretine, por ejemplo. Bueno, vemos avances, sobre todo ya centrándose en Chasiv Yar. Enrique, quiero preguntarte por esta noticia. Como decíamos, la agencia Reuters dice pues, que Rusia ya está hablando incluso de ataques en instalaciones militares, tanto dentro como fuera de Ucrania, instalaciones de Reino Unido. ¿Cómo valoras esta noticia y también qué puede suponer para este conflicto donde, como bien decían tanto Miguel Ángel como Adrián, ya hay operaciones encubiertas, pero parece que poco a poco se están quitando las caretas, ¿no? Parece cada vez más evidente pues, que la OTAN está entrando ya de facto directamente en el conflicto, o había entrado ya hace tiempo. Sí, había entrado desde el primer momento, solo que ahora es cuando empiezan a reconocer que están dentro y que bueno, que estaban dentro antes, pero que lo de atrás no lo miren mucho, que es muy lejos el 2022 y bueno, y que se centre todo el mundo en lo de ahora, el 2024. También meses atrás, cuando esa visita de Zelensky a Alemania con Scholz, con el canciller alemán, y Alemania dijo que quería abrir instalaciones de Rheinmetall para la producción de armamento y reparación de vehículos en la misma Ucrania, y Rusia dijo, bueno, si los metéis aquí esto va a ser también un objetivo militar, que lo sepáis, y al final eso quedó en mejor lo fabricamos en Alemania y ya está. Entonces, ese tipo de noticias hay que entenderlas sobre todo en que Rusia sí es perfectamente capaz de destruir cualquier objetivo occidental dentro de Ucrania. No sé si recordaréis el año pasado cuando esa cuestión de el armamento de uranio empobrecido, que desde el Reino Unido, por ejemplo, decían sistemáticamente lo vamos a enviar y tal, y ocurrió una explosión gigantesca en Khmelnytsky, una ciudad en el centro oeste de Ucrania. Desde entonces se dejó de hablar de el armamento de uranio empobrecido por parte de Occidente, y desde Rusia dijeron, es que evidentemente ha volado el armamento que enviasteis desde Occidente, así que procurad no enviar nada más. Por otro lado, ¿cómo se podrían materializar en este mundo de guerras indirectas, de guerras mediante intermediarios en escenarios múltiples actuando al mismo tiempo? Bueno, que también Rusia e Irán le entreguen misiles especialmente hipersónicos a los hutíes de Yemen, y cuando pase algún barco militar británico simplemente le hagan lo mismo que los británicos le hicieron al Ara General Belgrano en el 82, hundirlo fuera del lugar. Y de ese modo, básicamente también asustar al Reino Unido de que sus acciones y sus palabras tienen consecuencias no solo en Ucrania, sino también en otras partes donde ellos han metido sus narices y no les va bien la campaña. Por cierto, también otro detalle peculiar es que David Cameron, ahora actuando como ministro de Defensa de Reino Unido, fue el mismo que cuando era primer ministro en Reino Unido lanzó el órdago del Brexit y lo ganó. Y él se fue fuera del poder. Así que es un personaje que hay que también tenerlo en cuenta, que su bagaje histórico en política no es acertar, sino es llevar a su país al desastre, a la desconexión, al ridículo también.
y ahora parece que quieren proyectar un poco esta situación hacia Ucrania. También hay que tener en cuenta un factor muy importante de la política de Reino Unido, es que el gobierno de Rishi Sunak está en horas muy bajas, en horas de impopularidad, y que en estos casos lo mejor es soltar algo hacia el exterior para mostrar, para venderle al público de Reino Unido que ellos están haciendo parte de cosas muy grandes. Y también, por cierto, y ya termino con esto, en este tablero múltiple de conflictos, también Reino Unido, junto con Estados Unidos y con Australia, siguen promocionando su, entre comillas, OTAN exclusiva en Asia-Pacífico, es decir, el AUKUS, con Filipinas, con Taiwán, con Japón. También intentan, bueno, hay una renegociación de la presencia estadounidense en Corea del Sur para que Corea del Sur pague más por el mantenimiento de las tropas estadounidenses en el país de Asia-Pacífico. Y bueno, la cuestión es cómo los tres tableros, precisamente, como decían los compañeros que me precedieron, pues hay varios tableros en marcha. Uno de ellos es precisamente el de Europa, Oriente Medio y también Asia-Pacífico, que se complementarían, y ya de verdad termino, que sé que me enrollo mucho, con la clásica teoría geopolítica de la estrategia también de la anaconda, que han señalado siempre desde Estados Unidos, y que, por cierto, Estados Unidos, el gobierno de la Unión, se lo hizo al gobierno de la Confederación en su guerra civil. Es decir, aplastar, ahogar con una serie de anillos de conflictos el territorio del enemigo. Y en este caso, el enemigo es Rusia, China e Irán principalmente. Entonces, vemos cómo se han dedicado a crear conflictos, y que esto tiene consecuencias no solo en el reforzamiento de esa alianza Rusia, China, Irán y otros países como los BRICS Plus, sino que también otros países que estaban en el intermedio, como países africanos o americanos, acaban tendiendo más hacia ese lado multipolar, BRICS, Organización de Cooperación de Shanghái, que hacia Occidente, porque desde Occidente ven que solo les prometen guerras, conflictos, depresión económica, mientras que del otro lado lo primero que se habla es de seguridad económica y alimentaria. Bueno, pues como bien dices, Enrique, bastantes disgustos se ha llevado ya Sunak estos días en las urnas. Bueno, Macron tampoco está en una situación mucho mejor.